Hacemos contacto con la doctora Carolina Tosi, es profesora y licenciada en Letras, magíster en el análisis del discurso y doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires, porque la verdad ayer lo miraba, lo analizaba el libro Lenguaje Inclusivo y ESI en las aulas. Me pareció muy interesante desde varios puntos de vista, no solamente de que tiene una faz práctica muy atractiva como para poder bajar de una vez por todas el lenguaje inclusivo, pero quiero pasar también por otro camino con Carolina. Quiero pasar por el camino de decir la naturaleza, de por qué es tan importante el lenguaje inclusivo cuando todavía hay ciertos sectores de la sociedad que todavía no terminan de comprenderlos, pero con aspectos que son quizás mucho más sencillos. Carolina Tosi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Daniel? La verdad te felicito. Por la invitación a esta charla. No, por favor, la verdad me pareció muy interesante tu libro, especialmente desde la parte práctica, ¿no? Porque es una herramienta fundamental muchas veces para los docentes que dicen ¿cómo hago para enseñar tal cosa? O ¿cómo puedo utilizar? Desde ese sentido me pareció altamente interesante también lo que has escrito. Carolina, y hay una discusión que lo planteas en el libro que me pareció fantástica, cuando hablabas sobre el lenguaje de la Real Academia Española y el lenguaje cómo va mutando, que no es un lenguaje tampoco natural el de la Real Academia Española. Digo, no es un lenguaje que sí o sí tendríamos por qué aplicarlo. ¿Cómo es eso? Exacto, mira, por un lado, con tu pregunta inicial de por qué estudiar el lenguaje inclusivo o por qué no dedicarle un libro, lo que, bueno, a nosotras como especialistas, ¿no?, nos pasaba era que los docentes lo pedían, era como una necesidad de tener material que ya no sea de opinión, porque hay mucha gente por ahí que opina, pero se necesitaba una investigación un poco más sistemática, exhaustiva, ¿no?, que dé cuenta de este fenómeno. Y nosotros lo que hacemos en el libro, como bien vos decías, es analizar el fenómeno, describirlo y plantear, digamos, su inserción en la escuela, que la verdad que ya ha entrado en la escuela, porque entra ya desde los mismos alumnos, ¿no?, que hablan en lenguaje inclusivo, desde los docentes. Y a mí como lingüista la verdad que me parece muy interesante el fenómeno porque nos da el pie o nos da el espacio, ¿no?, para poder reflexionar sobre el lenguaje, para poder debatir, cosa que por ahí en otras épocas la verdad no era tan habitual. Y por ahí si vos tocas este tema, ¿no?, en un aula de secundario, por ejemplo, tenés a todos los alumnos interesados. Para opinar a favor, en contra, debatir, etcétera, pero por lo menos me parece que es muy significativa la reflexión lingüística que se puede producir, porque ahí entran, como vos decís, el rol de las academias, sí. Entra la cuestión normativa, hasta después otros conceptos que ya son más de la lengua, ¿no?, más de la lingüística, como situación comunicativa, en qué géneros discursivos se usa más, qué recursos del lenguaje inclusivo, porque cuando uno, por ejemplo, se pronuncia el lenguaje inclusivo, tiene que hacer todo un cambio en el sintagma, entonces ver, bueno, qué tipo de palabras cambio. Entonces, eso a mí me parece muy rico. Y el rol de las academias, digamos, el explícito, ¿no?, es describir el fenómeno, describir el lenguaje, pero sabemos que en realidad prescriben las academias, ¿no? Es decir, indican los usos correctos e incorrectos. Y bueno, lo que nos ha pasado a nosotras fue que, bueno, que analizamos muchos, ahí en el libro transcribimos algunos tweets de la academia, que ya muchas respuestas son irónicas, ¿no?, de la academia directamente, como diciendo, si está masculino genérico, ¿no?, todos, ¿para qué tienen que desdoblar, no? ¿O para qué usar la E? Y me parece interesante esa discusión, porque bueno, obviamente la academia se planta desde un lugar desde la corrección, ¿no? Pero está muy bueno el debate y esto que vos decías, ¿no?, de pensar por qué tenemos que regirnos por una institución que en realidad es española, ni siquiera es argentina, ¿no? Pero bueno, es justamente ese peso simbólico de las academias, que en realidad cuando yo he sido correctora mucho tiempo, doy clases de corrección de estilo en la facultad, y cuando planteamos, ¿no?, los materiales para corregir, uno de esos es la Real Academia, pero no tenemos que quedarnos solo, bueno, con los productos que
bueno, realiza, ¿no? El panhispánico, el diccionario. Hay muchísimos otros recursos y hay muchos también que se generan en el país, en la Academia de Letras, en la Academia, en las diferentes universidades, ¿no? Que hay diccionarios hasta en línea, ¿no? Que se puede ir colaborando. Entonces nos parecía rico eso también, poder plantear esta cuestión, bueno, a ver cómo juega, ¿no? la normativa. Vos sabés que leyendo un poquito lo que es el libro, también me encontraba con una cuestión que lo mencionabas a Corrientes, en un momento dado mencionaban a Corrientes, decir, sí, la Real Academia Española está nutrido el idioma español, como lo enseña la Real Academia Española, a través de el celta, de otros tipos de lenguas. Y acá no podemos decir eso, porque también nosotros, por ejemplo, no es lo mismo, y no sé por qué mencionaste Goya Corrientes. Sí, pero decía también el guaraní, por ejemplo, como no sé, como se menciona en una ciudad como Goya Corrientes, y eso también muchas veces es como que nos olvidamos que nosotros tenemos una idiosincrasia que es parecida pero no es la misma. Es que, Daniel, vos pensás que en realidad no hay lenguas puras, o sea, todas las lenguas tienen, están impregnadas de otras lenguas, de dialectos. Es decir, el español que se habla en el Río de la Plata, el que se habla en Goya, o sea, tienen sus particularidades, y me parece siempre que lo bueno es ver las riquezas. Por mucho tiempo lo que se ha visto, y desde la lingüística misma se ha visto, desde la normativa, desde la escuela, es esta cuestión de unificar, ¿no? De decir, bueno, hay una norma culta, que bueno, según el país, bueno, puede ser distinta, ¿no? Y hay que hablar según esa norma culta de tal región. Y en realidad, para mí, y bueno, ya ahora hay un consenso más amplio, por suerte, es el respeto, ¿no? Por las diversidades y por la riqueza que cada variedad, ¿no? Dialectal tiene según la zona, ¿no? En la que se habla. Claro. Esto en realidad no nos tira un poco a decir los regionalismos ganan más terreno, tienen que ganar más terreno sobre una lengua tan global. Y lo que pasa es que la lengua global o la lengua neutra, ¿no? O la estándar, en realidad es un invento económico, por ejemplo, para, no sé, que se traduzcan las películas, las series, etcétera. Pero nadie habla de esa forma, ¿no? En el lenguaje común. Lo que hay variedades, lo que pasa es que desde el punto de vista económico no conviene, porque es más, muchas veces hay películas o series que están habladas en una determinada variedad y aunque sea en el mismo idioma, ¿no? Por ejemplo, no sé, si hay una serie que fue filmada, no sé, en México DF, con todo la riqueza del mexicano de esa zona. Cuando llega a la Argentina, cuando llega a España, en general se traduce a ese lenguaje estándar, digamos, ¿no? Claro. Que nadie lo habla en realidad. Sí, y ahí voy a otra discusión, el tema de preguntarte cuánto influyen los medios de comunicación en esa construcción del lenguaje en forma cotidiana. Sí, bueno, los medios son muy influyentes, y ahora me atrevería a decir que también las redes sociales. Claro. Nosotros cuando hablamos del lenguaje inclusivo, más cuando sacamos el libro también, a mí siempre me impacta la repercusión que tiene el tema, porque por ahí si se habla de otros aspectos lingüísticos, no es tanto, pero la gente tiene una cosa así como apasionada con el lenguaje inclusivo de amor-odio, y yo te digo, a mí nunca me han insultado tanto como con este tema, que ojo, yo no hago una bajada, hablen en el lenguaje inclusivo, no, yo describo el tema, lo analizo obviamente desde una perspectiva de género, pero yo soy lingüista, digamos, escribo el fenómeno, lo analizo, doy, como vos decías, ¿no? Una batería pedagógica para trabajar el tema, pero por ahí solo por hablar el tema, ¿no? Están estas reacciones que ni siquiera son argumentaciones sobre el lenguaje inclusivo, tienen que ver con los hablantes ya, ¿no? Como decir, no, los que hablan el lenguaje inclusivo son unos payasos, deforman el lenguaje, y ahí fíjate que uno de los argumentos, ¿no? Me parece más fuerte es esto de deformar el lenguaje, como si el lenguaje tuviera una forma, y ahí volvemos a la representación que hablábamos hace un ratito del lenguaje puro.
Claro. El lenguaje lo hacemos los hablantes. ¿Qué es esto de la pureza del lenguaje, no? Entonces, la verdad que me parece que es un tema muy muy interesante, y sacan todas estas cuestiones, viste, que ya tienen que ver más con lo social. Sí, y además también me parece que hay que asumir de una vez por todas que el lenguaje es muy dinámico, como la sociedad. Exacto. Porque vos no hablas como se hablaba 30 años atrás. Yo no estoy al mando de un programa de radio como se hacía un programa de radio 20 o 30 años atrás. Y quizás el tipo que se pone a escuchar un programa de 20 o 30 años atrás puede llegar a escuchar, pero no es la comunicación de la sociedad, porque la sociedad fue cambiando, fue mutando a través de diversos elementos, pero ese cambio también hay que acompañarlo. Exacto. Yo por lo menos, que bueno, es una de las cuestiones que pongo en el libro, a mí me parece que todavía el lenguaje inclusivo no es un fenómeno de lengua. ¿Qué es esto? Que todavía no se sistematizó, no es que todos los hablantes lo hablamos, ¿no? Claro. Por ahora está como en un aspecto más bien discursivo, es decir, un hablante lo utiliza para producir un efecto de sentido determinado. Entonces puede utilizar recursos no sexistas, entonces por ahí hace desdoblamientos, todos y todas, utiliza digamos más fórmulas femeninas, ¿no? Que antes la verdad la figura femenina estaba no visualizada, ¿no? También puede utilizar marcas, bueno, justamente para romper el binarismo de la lengua femenino-masculino, y ahí se utiliza la X en la escritura, la E en la oralidad, pero también hay otras marcas que por ahí no son tan explícitas, que en los medios, por ejemplo, recurren a ellas para evitar esto de que la audiencia se vaya. Entonces, por ejemplo, si hay una revista, tiene una perspectiva de género, pero el público, si ve una X o una S, no lee la nota, porque suele pasar eso mucho, utiliza otras estrategias, por ejemplo, no sé, un sustantivo colectivo, un abstracto, ¿no? Ponen, por ejemplo, no sé, en vez de los vecinos, la vecindad, en vez de los ciudadanos, la ciudadanía, un quiénes, ¿no? Que no tiene marca de género. Hay muchos recursos discursivos para atender a ese efecto, ¿no? Sí. Me quedaba pensando en algo, que tenés mucha razón en eso cuando decías, nunca me han puteado tanto por no esto, quería decir la palabra, pero sí. Pero bueno, pero es esa justo. ¿Por qué crees vos que tiene ese tipo de reacción tan intolerante? Mira, por un lado, para mí, bueno, y eso también lo argumenta muy bien Valeria Cervi, que es la coautora del libro, que ella es especialista en ESI, que tiene que ver también con quiénes hacen el reclamo o quiénes se está mostrando en el discurso, ¿no? Que, bueno, somos las mujeres, las disidencias sexogenéricas, por ahí grupos que minoritarios o que estuvieron relegados históricamente, porque bueno, las mujeres somos mayoría por ahí en número, pero bueno, fuimos relegadas históricamente, y creo que por ahí como el reclamo viene de ahí, ¿no? Produce, digamos, la incomodidad, ¿no? Y hasta el rechazo en ciertos momentos. A mí a veces me llama la atención, seguramente que te ha llegado a vos, esos mensajes, ¿no? Por redes sociales que dice, ¿para qué vamos a hablar del lenguaje inclusivo si está el braille, si está el lenguaje de señas? Y a mí eso me parece peligroso. ¿Por qué? Porque pone a competir grupos que fueron históricamente relegados, como te decía, desplazados, y los pone a competir como que uno tiene que tener mayor reivindicación que el otro, y en realidad todos los grupos tienen que tener reivindicación, y muchas veces esa gente envía esos mensajes no sabe el lenguaje de señas. Es más, hubo una falacia en uno de esos mensajes como diciendo, bueno, escriben en braille en la tablet, o sea, ¿cómo se va a escribir braille? Siguen pasando ese mensaje. Entonces, a mí eso sí me parece por ahí peligroso, esto de las competencias, o como si una persona discapacitada no tuviera una determinada orientación sexual. También eso, ¿no? Es como que hay muchas tensiones ahí, pero a mí básicamente me parece por eso, porque de alguna manera nos está interpelando como sociedad esa X, esa E, ¿no? Hay una identidad que quiere ser escuchada, que quiere ser mostrada.
Sí, a mí me queda siempre la sensación de lo siguiente, que todo esto nos interpela hacia adentro y nos obliga también a mirar al otro. Exacto. Pero mirar al otro para ver qué es lo que piensa realmente el otro y qué es lo que el otro es o lo que el otro se percibe y lo que el otro quiere ser y no de lo que yo quiero que el otro sea. Exacto, y eso lamentablemente, Daniel, falta en la sociedad, y por ahí esta cuestión, ya con hablarlo nosotros, porque muchas veces me dicen, bueno, pero con el lenguaje inclusivo no vas a mejorar el maltrato hacia la mujer, la discriminación. Es cierto, no, porque el lenguaje no es mágico, o sea, va, digamos, acompañado con acciones, sí. Pero ya este diálogo que tenemos, ya ponerlo en debate, por ahí la gente en sus casas charla con sus hijos, con sus padres, es como que ya poner el tema en agenda, en la charla cotidiana, ya eso para mí es un montón, porque claro, la verdad, son temas que yo, por ejemplo, cuando era adolescente, yo tengo 45 años, ¿no? Sí. De adolescente no se hablaban, era una cosa que estaba como oculta, entonces me parece que hablarlo, bueno, a partir de una discusión lingüística, a mí me parece genial. Sí, no, a mí también, yo comparto eso y además también tira por tierra aquella famosa discusión del tema de lo natural y lo no natural, ¿no? Que también por ahí uno dice, ¿cuántas cosas realmente es natural, no natural? Bueno, toda esa discusión que por ahí también nos va a llevar un buen tiempo poder terminarla de una vez por todas y decir, bueno, qué queremos ser, qué somos, qué nos sentimos, para dónde queremos ir y qué es lo que pretendemos, y mirar el individuo, mirarlo al otro y no mirar, decir, la manada tiene que ser como yo quiero que sea. Me parece un poco la discusión también pasa por ese lado, pero felicitaciones por el libro, un saludo grande a Valeria Sardi, la coautora de este libro, y me pareció altamente interesante y que por lo menos sea la apertura, un foco de debate como para poder avanzar también en esto, ¿no? Sí, la idea es esa, es hacer un recorrido por estos temas lingüísticos, educativos. También hay un capítulo que nos ampliamos un poquito hacia políticas editoriales, hacia otros campos como la literatura, el discurso jurídico, etcétera, y después propuestas didácticas, ¿no? En el aula, como, bueno, justamente para eso, para colocar el tema y para que sea un aporte para este debate tan acalorado. Un beso grande, gracias Carolina. Muchísimas gracias, Daniel. Saludos para todos ahí. Gracias. Carolina Tosi, en contacto con nosotros, que escribió junto a Valeria Sardi el libro Lenguaje Inclusivo y ESI en las Escuelas.